Breve historia de Sean Downham. Sean Downham vivió entre los años 1571 y 1652. John Downham, el segundo hijo del obispo William Downham, nació en la ciudad de Chester, Inglaterra. Recibió su educación en el Christian College en la ciudad de Cambridge, donde tuvo una licenciatura en divinidad. El 4 de agosto de 1599, Downham fue instalado como vicario en el St. Olave, barrio judío en Inglaterra. En 1601 se trasladó a la rectoría del St. Margaret en la calle Lotbury, donde sucedió a su hermano George como vicario. Renunció a este cargo en 1618. En 1623, Downham se casó con la viuda de Thomas Sutton, Catherine. Tuvieron tres hijos, William, Francis y George, y varias hijas. En 1630, Downham se convirtió en el rector del Great Hallows en la calle Thames. Ocupó ese cargo hasta su muerte. A fines de la década de 1630, Downham comenzó a dar conferencias los martes en la iglesia de San Bartolomé. Las conferencias fueron muy populares. En 1640, Downham se unió a los ministros puritanos de la ciudad para presentar una petición contra la ley de Laud, libro de canon, al Consejo Privado. En 1643, Downham fue nombrado licenciatario de la prensa. Al año siguiente fue elegido para examinar y ordenar predicadores públicos. Mientras era licenciatario, Downham imprimió Thomas Sutton Conferencias sobre el capítulo 11 a los Romanos en 1632. En el prefacio de ese trabajo, Downham prometió más publicaciones de Sutton. También editó el de su hermano Tratado de Oración y el del arzobispo Jane Ussher, Cuerpo de Divinidad. Con otros teólogos escribió anotaciones sobre todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento en 1645. También escribió 10 libros él mismo, de los cuales los más conocidos son La Guerra Cristiana entre los años 1609 y 1618, Una guía para la piedad o un tratado de una vida cristiana 1622, La Suma de la Divinidad Sagrada 1630, y un tratado que tiende a orientar al cristiano débil sobre cómo puede celebrar correctamente el sacramento de la Cena del Señor en 1645. En esos libros, Downham desarrolla temas puritanos típicos como participar en la guerra cristiana, ejercitar la autodisciplina, vivir por fe en Cristo, ganar seguridad, vivir para la gloria de Dios en todas las esferas de la vida. Downham murió en 1652, fue enterrado en su iglesia parroquial. Los historiadores de la época lo consideraban un divino culto y laborioso. C. Parker escribió lo siguiente: Downham apoya a Parkins, Graham y Richard Roger como uno de los arquitectos de la teología puritana de la piedad. La Guerra del Cristiano en 1974, con la posible excepción de Gornall's Armadura Cristiana, este libro es la mejor obra puritana sobre el tema de la guerra cristiana. También es el mejor trabajo de Downham. Cada una de las cuatro partes del libro se publicó por separado entre los años 1609 y 1618. Esta reimpresión contiene la edición de 1609 de Guerra, que contiene los tres primeros libros. La primera parte trata sobre la amenaza del diablo, la segunda y tercera parte, la amenaza del mundo, y la parte final, la amenaza de la carne. En Londres se imprimieron varias ediciones del libro, que culminaron con la edición definitiva de 4 volúmenes de 1634, que contiene uno de los índices bíblicos temáticos más extensos del periodo. La obra completa contiene 1164 páginas, más los índices, impreso a doble columna. Como señaló el impresor en la edición de 1634, la intención de la guerra cristiana era instruir en disciplina militar para la mejor capacidad para estar en el día de la batalla,
como un valiente soldado. El mismo Downham dijo que el libro tenía como objeto hacer tres cosas: aliviar y consolar a los pobres de espíritu y humillados ante el pecado, para guiar al cristiano en un curso uniforme al puerto de felicidad eterna, y dar consuelos sólidos y sustanciales que se basan firmemente en la verdad indudable de Dios. Se cuenta una historia interesante sobre el libro de Downham. En 1637, John Harvard se mudó de Inglaterra a Charleston, Massachusetts. Harvard murió un año después y donó todos sus libros a Harvard College, la universidad recién fundada que llevaba su nombre. Dunham's La guerra cristiana fue uno de los pocos que sobrevivieron a un incendio masivo que destruyó la mayor parte de la biblioteca de Harvard en 1764. Aparentemente el libro había sido retirado de la biblioteca el 14 de octubre de 1763 durante 3 semanas y estaba retrasado. Ephraim Brick, estudiante de último año de la universidad, tenía el libro. Sin querer, había conservado el libro de Dunham para una futura generación de lectores.